Hola, buenas tardes. Mucho gusto y gracias por comunicarse con nosotros aquí en Córdoba. Gracias por atendernos. En principio, ¿cómo contamos lo que pasó? Bueno, a ver, la historia tendría que ser contada mucho más completa porque Córdoba es bastante más compleja que Ujú. en el tema del terrorismo de Estado que el resto del país. Recordemos que aquí fue el inicio de lo que luego fue el golpe de Estado cívico-militar con su terrorismo de Estado. Acá sucedieron los hechos ya en el 74 con el derrocamiento de un gobierno constitucional, Obregón Cano y Atilio López, en manos de un policía, un jefe de policía navarro, que se lo conoce como el Navarrazo, y desde allí se forma la AAA. Luego en el 75 se conforma el Comando Libertadores de América, y eso ha sido ya enjuiciado en la mega causa de la Perla, Sí. los hechos ocurridos del 75 al 76. O sea, tenemos una historia que antecede, hay juicios pendientes incluso del año 74 que estamos esperando que lleguen a juicio por intervenciones justamente de las fuerzas policiales. Aquí esta historia es mucho más espeluznante acá que en otros lados. Vuelta a la democracia con los gobiernos radicales, recuerden que aquí nos gobiernan de los forman parte del gobierno de Angelos, jefes de inteligencia de lo que era el departamento 2 de inteligencia, el D2, denunciado por un compañero exiliado policía. El padre de Fernando, Fernando Alvareda, que es el militante al que encontró muerta su madre en el día de ayer, su padre era policía, era militante del ERP, y a través de su cargo y su lugar pudo avisar a muchos compañeros y compañeras la situación y evitar su desaparición y tortura. Por supuesto, él fue capturado, torturado y desaparecido. Particularmente desde que volvió este tipo de gobierno, con Milei, han recrudecido. La familia Alvareda particularmente sufrieron amenazas, Fernando sufrió amenazas, Sol, su hija, sufrió amenazas el año pasado, y hoy suponemos que se concretaron. No sabemos las causas de la muerte violenta de la mamá de Fernando, pero sí de las amenazas escritas en la casa, hacia él y hacia su hija. Es bastante complicado porque en Córdoba particularmente también se volvió a dar, como en aquellos 70, esta connivencia de poder político, de persecución a activistas sindicales y políticos, con procesamientos, imputaciones y citaciones a juicios por los cortes de calles, manifestaciones, algo que se dio en el gobierno de Schiaretti, continúa con el gobierno de Yarlora, y particularmente el gobierno de Yarlora en temas centrales de lo que sería esto que nos compete hoy, ha tenido posiciones bastante dudosas. Una fundamental ha sido declaraciones que ha hecho a la prensa hace no más de 30, 40 días, diciendo que las fuerzas de seguridad deberían tener intervención en la Comisión de Hechos Delictivos, todo lo contrario a la ley de seguridad interior, y luego a favor de la baja de imputabilidad de los menores en el caso de comisión de delitos. O sea, es un panorama bastante complicado. A eso hay que sumarle los dichos del vocero presidencial con respecto a cómo se va a acelerar todo el proceso de implementación de la ley bases y lo que cabe al capítulo de los trabajadores estatales y su derecho a protesta, por ejemplo. Sí, de hecho, va a haber la ley base con la reforma, si uno ya la busca en Infoleg, antes de que saliera, incluso con el DNU amparado y todo, estaban inscriptas todo lo que hace a protesta social por parte de trabajadores, todo lo que hace persecución a trabajadores desocupados que reciben programas de empleo, exactamente la misma línea,
O sea, se les caerían programas de empleo si participaran en marchas, manifestaciones. Y el desprecio total que ha tenido este gobierno en particular, y en Córdoba. Recuerden que la visita a Córdoba de Milei, ATE fue el único gremio que le hizo un escrache en el aeropuerto, y la visita puntual fue en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba. El Cabildo Histórico era el lugar donde funcionaba la División 2 de Inteligencia. Claro. Villarroel, pasando por ese pasaje que se llama Santa Catalina, que es lo que separa la catedral del Cabildo, con las fotos de los detenidos desaparecidos. Nada de lo que estos tipos hacen lo hacen al azar. El desprecio es total hacia la otredad. Ahora, este hecho es como un límite más que se está cruzando, ¿no? Estamos hablando de un asesinato. ¿Hubo explicaciones, alguna información oficial de parte de la policía? ¿El gobernador? No, todavía no. Está el secreto sumario, el abogado, que es uno de los abogados de ATE, Claudio Oroz, es el que representa a la familia Alvareda. Supongo que se ha constituido como querellante, no he tenido la oportunidad de hablar con él, porque seguramente está todo el día con este tema. Son hechos gravísimos, muy, muy graves. Yo particularmente vivo al frente de una casa de hijos, donde se reúne hijos, es una casa de familiares, detenidos, desaparecidos por razones políticas, y hay hijos, funciona ahí, tiene sus reuniones los jueves, y he notado que en los últimos meses han retirado las consignas policiales que todas las casas de organismos de derechos humanos tenían 24 horas. O sea, hay una actividad por parte del Estado tendiente a desentenderse de estos asuntos. En Córdoba, obviamente, que los hijos y nietos de estos policías vinculados a la represión del 74 al 83, siguen estando en las fuerzas policiales. Claro. Siguen estando. Claro. Me interesa otro tema que es importante también, porque hemos hablado mucho en estos días de lo que está pasando en la radio de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo han respondido los medios cordobeses en general? ¿Qué han podido ver ustedes con eso? Porque lo que también vemos es que son pocos los medios que están trabajando a fondo el tema a nivel general, digamos. Mira, acá en Córdoba tenés una particularidad. Si hay un monopolio de voces a nivel nacional, donde el que encarna el mascarón de proa es Clarín, junto con otros grupos, como Nación y todos los demás, en Córdoba eso además se ve agravada porque es la sede central de lo que se conoce como Cadena 3. O sea que acá el monopolio es total. Casi no hay otras voces. Con este avenimiento de Milei, lo que tenemos de Radio Nacional en la semana pasada se dedica solamente a reproducir programación que viene de Buenos Aires, y el medio más importante que teníamos el resto de los cordobeses, que eran los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, se dedicaron su reactor a desmembrarlo y a desarmarlo, primero con retiros voluntarios, poniendo cuantiosas sumas de dinero a los trabajadores, y ahora con el despido del resto de los que quedan, dejando seguramente los servicios de radio y televisión con nada, para que los cordobeses no tengamos ninguna otra voz. César, y volviendo al caso, digamos, vos mencionaste un poco al pasar, Susana es la pareja de un detenido desaparecido que fue policía. Contanos un poco la historia de Susana, la historia de su familia, y un poco para dimensionar lo que está pasando. Él era militante del ERP, el marido de Susana. Era militante del ERP, pero su función, su trabajo era ser policía. Es por la razón que lo desaparecen, porque él filtraba información hacia los compañeros de la agrupación política para evitar los arrestos, porque ya sabía cuál era el resultado. Eso hizo que lo chupara la misma policía. De hecho, están enjuiciados y están condenados los policías a la reclusión perpetua. Y en el caso porque lo que venían planteando es que fueron recibiendo amenazas también en estos... Sí, el año pasado, a finales de año,
Fernando, que es el hijo, recibió amenazas, y Sol, que es la nieta de la señora, también había recibido amenazas en sus teléfonos. Habían sido denunciados, pero vuelvo de nuevo, la connivencia del poder político y del poder judicial hacen que investiguen a un sindicalista como el secretario general de ATE Córdoba, Giuliani, por cortar una calle en tiempo récord. En 3 meses te citan a juicio y no tenemos respuesta de dónde surgieron las amenazas, claro, que recibió Fernando y Sol, ni nada, ni siquiera un cuidado hacia su familia. Claro. Y vos decías que ninguna declaración de las autoridades del Ejecutivo, como el ministro del sector, por ejemplo. No, hasta ahora no. Hasta ahora nada. Hasta ahora absolutamente nada. César, bueno, desde acá también nuestra solidaridad con ustedes ahí, con los militantes de derechos humanos que ante este tipo de hechos, bueno, decíamos un poco las alarmas que se van encendiendo cada vez con más fuerza, ¿no? Porque hace unos meses contábamos la agresión a una integrante de Hijos, que incluyó una agresión sexual, y hoy estamos hablando del asesinato de... Sí, presumimos que por los papeles están involucrados sectores complicados de la vida política argentina y cordobesa. En esto que les decía de hacer historia, no solo hay que recordar que Córdoba tuvo estos antecedentes antes que el resto del país en los 70, sino que también luego de las leyes de obediencia de David, el punto final, donde parecía que no había mucho por hacer para con los genocidas, aquí en Córdoba, en la localidad de Cabalango, que es un pueblito cerca de Carlos Paz, se formó Hijos. Aquí en Córdoba es donde se forma Hijos, donde Fernando forma parte de ese armado original en los años 90, no recuerdo si fue 95, 96. Entonces tiene todos estos antecedentes, y aquí siempre ha sido mucho más duro el tratamiento con respecto a lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Recordemos que el fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota en alguna oportunidad le dijo a las madres que tendrían que haber cuidado mejor a su hijo. Sí, tal cual. O sea, hay una mirada muy proclive a eso. Si bien luego la sociedad les demostró, como en el 16 fue cuando sacaron el 2x1, ¿te acordás la corte? Sí. Acá hubo una marcha tan masiva como hubo del resto del país, de cerca de 120.000 personas. Y ha habido por parte de las agrupaciones de derechos humanos, hijos, madres, abuelas, familiares, y la sociedad, una construcción, no vamos a decir que cada vez que marcha, este 24 de marzo mismo, incluso fueron una marcha tan grande como aquella, cerca de 120.000 personas, 100.000 personas, no vamos a decir que son todos militantes de derechos humanos y que son todos de organizaciones de izquierda o terroristas, como nos llamarían ellos, ¿no? O sea, la sociedad también le pone un límite, pero los factores minúsculos están. Acá tenemos detenidos a represores como el Nabo Barreiro, con Perpetua. Recordemos que Nabo Barreiro era el cara pintada que le hace el golpe al Alfonsín, y formaba parte de toda esa estructura de inteligencia. O sea, tenemos elementos de los dos lados, de los de ellos muchos, y que en las cárceles, en Bowa, tienen un tratamiento especial. Sí. No solo por los presos, ubican en lugares especiales, los guardias cárceles los tratan como generales, comandantes, no sé de qué cosa. O sea, hay un tratamiento que el resto de los que están sometidos al servicio penitenciario no lo tienen. Pasa lo mismo también en todos los penales federales, me parece, ¿no? Acá hubo un homenaje a un genocida en un regimiento, el regimiento 2. Sí. Acá en Córdoba en algún momento hubo, en las causas, hubo que pedir que por favor el servicio penitenciario los esposara cuando los bajaba de los vehículos, porque los tipos venían sin esposa. Donde cualquier preso común lo tienen atado hasta de los pies casi. Totalmente. César, bueno, mil gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por interesarse, y obviamente necesitamos la solidaridad de todo el país, porque no queremos volver a ser en Córdoba la punta de algo
que ya se viene haciendo en otros lados, la visita a Astiz, nada menos ni nada más que Astiz. Recordemos que además este personaje no solo fue el que inició la detención de las madres de Plaza de Mayo, sino que además fue el comando Rambo de las Georgias del Sur, que se rindió apenas llegaron los ingleses. O sea, parecía que con él íbamos a tomar el mundo, y un día cuando llegaron las flotas se rindió, se peinó y se rindió. Entonces, todo esto nos va llevando a un panorama bastante oscuro, como decían ustedes, mientras hoy se publica en Boletín Oficial un decreto presidencial de la mano de Sturzenegger, donde nos dicen a los trabajadores estatales del Estado Nacional cómo van a prescindir de nosotros. Tal cual. César, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Hablábamos con César To, que es secretario de Derechos Humanos de ATE y CTA Córdoba, ante este hecho que con